Vamos a continuar revisando la patología vesical y hay un tema que también vamos a ver con frecuencia en la práctica clínica, que es la cistitis intersticial o dolor vesical crónico, ¿no? Y también la segunda parte, que es lo que es la vejiga neurogénica. Hablamos de cistitis intersticial o crónica, o también síndrome de dolor vesical y trastornos relacionados. Generalmente la enfermedad de la vejiga dolorosa, como también se le conoce, incluye un grupo de pacientes con dolor vesical. Cuando hablamos de dolor vesical, generalmente es un dolor en el hipogastrio, en el bajo vientre. También disuria, un dolor uretral, pelviano, cuando el dolor incluye no solo el bajo vientre, sino también la zona de la ingle, de la sínfisis púbica, ¿no? Y esto generalmente se relaciona con síntomas miccionales irritativos, ¿no? Como polaquiuria, disuria, tenesmo, etc. Pero cursan con urocultivos estériles, ¿no? Nuevamente volvemos a decir cuadros de bacteriuria, pero en este caso no asintomáticos, sino sintomáticos. O sea, mejor dicho, a veces encontramos urocultivos negativos, pero tienen síntomas funcionales. Es todo lo contrario a la bacteriuria asintomática. No tienes gérmenes, pero no tienes síntomas. Esto es al contrario. Tienes síntomas, pero no tienes gérmenes. Igual es un problema que vamos a tener que tratar, dilucidar bien el origen del problema. Entonces hablamos del síndrome de dolor vesical, que es un diagnóstico clínico basado principalmente en un dolor crónico, percibido por el paciente como procedente de la vejiga o la pelvis, y se asocia con tenesmo vesical, lo que habíamos dicho, que es el deseo imperioso de orinar, difícil de postergar, y también con polaquiuria, en ausencia de otra causa identificada que origine estos síntomas. Entonces son pacientes con dolor crónico, vesical, tenesmo, o sea, la urgencia miccional, y polaquiuria, que orinan con mucha frecuencia. Este cuadro de síndrome de vejiga dolorosa, o también conocido como cistitis intersticial, es una lesión dolorosa debido a una inflamación crónica de los tejidos de la pared de la vejiga de origen idiopático. O sea, hasta ahora no se conoce cuál es el origen. Debe tener una causa, pero nosotros, como no la conocemos, hablamos de un origen idiopático. Se diagnostica realmente descartando otras enfermedades, tales como enfermedades de transmisión sexual, cáncer de vejiga, infecciones vesicales. Entonces, este diagnóstico de cistitis intersticial es un diagnóstico de exclusión. Y cuando ya nosotros descartamos lo más común, nos queda como última alternativa decir que hay una cistitis intersticial. Entonces, la afección se presenta generalmente desde los 30, 40 años de edad. Y las mujeres tienen una probabilidad 5 veces mayor que los hombres de padecer esta enfermedad. Pues lo típico son mujeres entre 30 y 40 años. Estos síntomas deben durar más de 6 semanas, o sea, mes y medio, en ausencia de una infección urinaria, o sea, donde tú tienes un urocultivo negativo, otra enfermedad crónica del aparato urinario. O sea, lo primero que tienes que descartar cuando tienes este tipo de problema es si hay infección o no. Si hay infección, el diagnóstico se aleja, porque encuentras una causa bacteriana, entonces tienes que tratar primero. Pero siempre tenemos que estar seguros que no hay infección urinaria para hablar de una cistitis crónica de tipo inflamatorio principalmente. La intensidad de los síntomas es diferente y variable. Puede promediar un dolor pelviano, aumento de la frecuencia miccional, en el día polaquiuria, en la noche nicturia, sensación de urgencia para orinar, el tenesmo, y a veces también disuria, es el error para orinar. Siempre el curso de una enfermedad ser crónico, o sea, de tiempo, y se acompaña de relaciones sexuales dolorosas para las mujeres, por la proximidad de la vejiga a la vagina. Este tema es importante, ¿no? O sea, cuando esta paciente tiene relaciones sexuales y tiene penetración vaginal, por la proximidad con la vejiga va a ser relaciones dolorosas. Entonces, estas mujeres tienden a evitar las relaciones sexuales.
Entonces, usted imagínense en una pareja donde la mujer tenga una cistitis crónica y tenga problemas, porque cuando tiene relaciones le causa dolor, va a evitar las relaciones sexuales, eso ya de por sí va a crear un problema en su pareja. Entonces, la repercusión de su enfermedad tiene que ser comprendida por su pareja sexual, si no va a tener problemas serios. Por eso que siempre digo que a veces, fatalmente, cuando uno entra en una relación de tipo amorosa y muchas veces llega a tener una unión formal, legal, con un matrimonio, y ahí recién te enteras que tu pareja tiene este problema. Entonces mira el problema en que te estás metiendo por no poder saberlo. Entonces a veces también es necesario que en una terapia de pareja se toquen estos temas para que sepan que esto tiene que saber manejarse, ¿no? No también por eso pues el hombre va a dejar a la mujer, es el tema. Entonces, otra cosa más, la poliacuria puede llegar hasta una frecuencia de 60 veces al día. Imagínense, o sea, dividan 24 horas entre 60 veces. ¿Cuántas veces al día esa mujer va a orinar? Entonces es complicadísimo. Y el tenermo vesical, esa sensación de necesidad urgente de orinar, incluso cuando la vejiga se encuentra vacía, que da la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. O sea, es una mujer que va al baño porque tiene ganas, no orina nada, y como no orina se levanta, y ahí le queda la sensación que no orinó y otra vez vuelve. Ese es un tema bien complejo y traumático. Ahora, en el diagnóstico, en estos casos, siempre es necesario hacer exámenes de segunda línea, ¿no? O sea, ya no son los exámenes básicos de un examen de orina, urocultivo, ¿no? Aquí hay que hacer una cistoscopía, o sea, hay que ver dentro de la vejiga qué está pasando. Entonces, generalmente el diagnóstico es de exclusión, tenemos que sacar los causas comunes para quedarnos como una opción diagnóstica. No hay síntomas ni signos característicos o patognomónicos, y básicamente debe descartarse una infección urinaria primero y hasta un cáncer de vejiga y presentar los síntomas por lo menos durante mes y medio. Los pacientes con una cistitis intersticial deben tener glomerulaciones en el examen cistoscópico, o si no, mejor digo, como las úlceras de Hamle clásicas. O sea, cuando le hacen una cistoscopía, cuando se ve dentro de una vejiga dilatada, distendida, vas a ver esta imagen de acá, que es una úlcera de Hamle, y te hace un diagnóstico prácticamente cistoscópico de una cistitis intersticial. Entonces, los exámenes auxiliares van desde una biopsia de la vejiga muchas veces para que vea el patólogo la cronicidad, una cistoscopía donde vas a encontrar las úlceras de Hamle, análisis de orina, urocultivo, citología de orina y hasta video urodinamia, ¿no? Que como les decía es una herramienta útil en urología. Entonces vamos a ver que existen criterios de inclusión para el diagnóstico de la cistitis intersticial, tanto de inclusión como de exclusión. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Cuando hay infección urinaria no puede haber cistitis intersticial. Cuando hay una prostatitis en un varón no puede haber cistitis intersticial. Cuando hay tumores benignos o cáncer de vejiga tampoco puede haber cistitis intersticial. Y cuando el paciente tiene una historia de radiación, por ejemplo, en pacientes con cáncer de vejiga, tuberculosis o cistitis química, tampoco no aplica el diagnóstico de cistitis intersticial. O sea, todo esto excluye el diagnóstico. Lo que lo incluye, ¿qué es? Los síntomas. Urgencia, aumento de la frecuencia para orinar o dolor pélvico perineal o vesical. Glomerulaciones o úlceras de Hamle que se detectan en la cistoscopía en una vejiga distendida. O sea, para ver estas úlceras de Hamle, la vejiga tiene que estar por lo menos en más de 200, 300 centímetros cúbicos de llenado. Tienes que distender a lo máximo para que puedan aparecer estas granulaciones, estas glomerulaciones que son las úlceras de Hamle. El tratamiento. No existe una cura o tratamiento estandarizado, ¿no? Que tú digas, con esto vas a mejorar. Fue efectivo para que logre un alivio permanente. O sea, el paciente puede mejorar unos meses y de ahí otra vez vuelve con la molestia. Entonces los resultados varían de una persona a otra, por eso que hablamos que es la cruz del urólogo. Cuando tengo estas pacientes, son pacientes que ya han venido de varios médicos,
de varios urólogos y nadie les mejora. Entonces viene y tú eres uno más del montón, porque no vas a encontrar mejoría. Entonces es un problema para nosotros tratar a este tipo de pacientes. ¿Qué cosas se puede optar como tratamiento farmacológico? ¿No? Pueden ser tratamientos vía oral o tratamientos por instilación vesical. Cuando hablamos de instilación vesical es directamente a través de una sonda le podemos nosotros introducir sustancias que pueden mejorar su patología vesical o irrigaciones con sustancias que tengan que directamente interactuar con la vejiga. Entonces podemos utilizar analgésicos opioides para el dolor intenso como tramadol, por ejemplo, antidepresivos como la amitriptilina, que pueden aliviar el dolor y la poliaquiuria, embonato de hidroxicina, un antihistamínico que causa sedación, ayuda a reducir la poliaquiuria, y hay un producto que es el polisulfato de pentosan, que es el elbirón. Este producto generalmente no hay en el país, ¿no? Pero se ha visto en otros lugares que puede ser efectivo. Ahora, la instilación vesical es la aplicación de una sustancia dentro de la vejiga mediante una sonda introducida por la uretra de diferentes fármacos que han sido estudiados ampliamente. Por ejemplo, el bacilo de Calmette guarini, la oxibutinina, se pueden usar a través de instilación vesical. El dimetilsulfoxio denso es otro tratamiento probado por la FDA. La instilación vesical que se hace una vez a la semana durante 6 semanas. Puede aliviar también la cistitis intersticial. Mucho tiene que ver, como les ya manifesté anteriormente, las enfermedades, sobre todo este tipo, con el tipo de alimentación que tenemos, ¿no? Entonces siempre es importante, yo a mis pacientes urológicos siempre les recomiendo alguna dieta específica para la enfermedad que tienen. Y en este caso también es así. Entonces, algunos pacientes se encuentran que los cambios en la dieta pueden ayudar a controlar sus síntomas. Y a continuación les presento algunos de los alimentos que deberían evitar, que pueden causar irritación de la vejiga. Por ejemplo, los quesos curados o grado de añejamiento. Son esos quesos que vienen de provincias, que vienen guardaditos. Esos añejados o curados son dañinos para la vejiga, irritan la vejiga. El yogur, malo para la vejiga. El alcohol, ni hablar, irrita la vejiga terriblemente. Algunos edulcorantes artificiales, por ejemplo, como el aspartame, el stevia, pueden también irritar la vejiga. Los condimentos, la pimienta fuerte, nosotros acá en el Perú que nos gusta la comida bien condimentada. El chocolate, que tiene que ver con la cafeína. Las gaseosas, casi todas tienen cafeína. Hay que evitarla. Los jugos cítricos, naranja, toronja, piña, limones, irritan la vejiga. El café, la cafeína, incluso los arándanos agrios, tipo cranberry, también irritan la vejiga. Entonces, estas sustancias de cajón le tienes que prohibir a una paciente que tenga irritación vesical, porque no le va a ayudar en su problema. ¿Qué complicaciones tiene cuando no mejora esta paciente? La lleva a la depresión. El dolor crónico puede ocasionar cambios en el estilo y a problemas con su pareja sexual, trauma emocional, costos elevados asociados a las visitas médicas frecuentes más los fármacos y muchos efectos secundarios en los tratamientos, ¿no? Todo esto complica el pronóstico de estas pacientes. Y en segundo lugar vamos a hablar de la vejiga neurogénica. La definición es un problema en el cual una persona carece de control vesical debido a una afección severa o neurológica que puede presentar retención urinaria o incontinencia o ambas. Generalmente hay pacientes que tienen tabaquismo ventreomedular, que presentan una vejiga neurogénica. En la pared de la vejiga urinaria existen unos receptores de estiramiento de la pared vesical que captan la presión y el aumento del volumen de la vejiga, y eso van a provocar potenciales que transmiten a los nervios pélvicos, segmentos S2 y S3. Ese es el reflejo de la micción que hemos visto en la otra diapositiva de la clase pasada. En estos núcleos sacros originan fibras motoras del sistema nervioso parasimpático que terminan en las células ganglionarias nerviosas que están en la pared de la vejiga. Y estas son encargadas de inervar al músculo detrusor.
Entonces, esto es un arco reflejo que se repite durante unos minutos, cada vez más para aumentar la presión de la vejiga y se inhibe conscientemente por el cerebro hasta que se puede hacer la micción, el manejo del esfínter uretral externo. Todo este reflejo normalmente se altera en la vejiga neurogénica. Vamos a tener dos tipos, una vejiga hiperactiva, espástica, y una vejiga hipoactiva, flácida. La vejiga hiperactiva espástica, el paciente tiene contracciones vesicales involuntarias y percibe la ansiedad de orinar incluso cuando hay poca cantidad de orina o nada de orina en la vejiga. Y el trastorno flácido hipoactivo es una vejiga flácida que no se contrae. Esto es lo que te da una incontinencia por rebosamiento, prácticamente es una bolsa de orina. Entonces, cuando ya supera la capacidad, la orina comienza a salir y comienza a gotear. Es una vejiga flácida, diferente a la espástica. Normalmente clasificamos las lesiones cerebrales cuando son lesiones por arriba del centro medular de la micción, ¿no? Y este tipo de vejiga neurogénica te da un tipo de vejiga espástica, pero permanece intacto con los arcos reflejos sacros. Luego tenemos esta vejiga espástica, ¿no? Que tiene que ver con el daño del cono medular. La vejiga funciona normalmente, pero sin la regulación eficiente de los centros cerebrales superiores. Y los síntomas que presentan son una micción involuntaria, frecuente, espontánea y escasa, muchas veces por la espasticidad. Y los signos, vamos a encontrar volúmenes vesicales por debajo de 300 centímetros cúbicos. Y cuando incluso es menor de 150, puede despertar la micción estimulando la piel del abdomen o los núcleos de los genitales. Entonces, mira, la capacidad se ve terriblemente disminuida a una persona normal. Ahora, cuando la lesión del centro medular está por debajo, o sea, ya a nivel sacro, vemos acá lesión del músculo, del núcleo motor del músculo detrusor. Son lesiones ya que se dan a nivel de S2 y S4, y también pueden ser producidas por enfermedades como el herpes zóster, la radiación o la cirugía. Las lesiones en esta región suelen ser incompletas, mezcla de comportamiento espástico con debilidad de la contracción del músculo detrusor. Y también tenemos en este mismo tipo de vejiga neurogénica lesiones en las vías aferentes de retroalimentación, que vamos a una vejiga neurogénica flácida, y los mecanismos son que una la estimulación sensorial al núcleo constrictor, un cambio de la conducta motora, y el resultado de estas lesiones va a ser la pérdida de percepción del llano vesical, y eso va a hacer que haya una sobredistensión del músculo detrusor, que haya una atonía muchas veces donde el detrusor no funciona y hace una contracción ineficaz. Y todo eso aumenta la capacidad de la vejiga, llegando a volúmenes bastante por encima de lo normal. Y tenemos el otro tipo, que es la vejiga flácida atónita. Obviamente la lesión está a nivel de los segmentos medulares, S2, S4, y se origina a veces una parálisis flácida de la vejiga urinaria, o sea, la paraliza totalmente. Es una vejiga con una gran capacidad, con una presión intravesical baja y no tiene contracciones involuntarias. Y se causa generalmente por traumatismos, tumores y otras anomalías congénitas como la espina bífida, por ejemplo. El principal síntoma es la retención urinaria con la incontinencia, pero por rebosamiento, porque ya sobrepasa la capacidad de la vejiga. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿no? Hablamos de que la vejiga usualmente puede evacuarse por esfuerzo utilizando los músculos abdominales y el diafragma para aumentar la presión intraabdominal. O sea, el paciente, en otras palabras, comienza a pujar mientras abre el abdomen para que pueda salir la orina. Entonces, para evitar, si yo aumento la presión intraabdominal para que el paciente intente orinar, voy a producir un reflujo al riñón. Entonces, lo que se recomienda es el cateterismo intermitente. ¿En qué consiste? Esta técnica es ideal para eliminar la orina residual y ayuda a prevenir infecciones, evita la incontinencia, evita el reflujo vesiculoureteral. Además, se estimula la micción normal y se deben administrar antibióticos a bajas dosis para evitar infecciones por el cateterismo. Ya en casos más extremos puede haber una cirugía con una resección transuretral en la hipertrofia del cuello vesical, y esto también puede evitar la retención.
Pero lo que se recomienda en la mayoría de pacientes es el cateterismo intermitente. ¿En qué consiste? Miren acá la imagen. Consiste en el vaciado frecuente de la vejiga mediante una sonda Nelaton reciclable, y en el caso de que una persona no pueda orinar con normalidad, puede usar esta técnica previamente entrenado. Entonces, el sondaje intermitente es especialmente indicado para personas que poseen vejiga neurogénica. Y con cateterismo intermitente limpio se usa cuando el paciente debe orinar y a menudo es el mismo quien se introduce la sonda. Este método le da más libertad y comodidad, disminuyendo las infecciones. Entonces, en vez de que esté con una sonda permanente, solamente evacúa el mismo con una técnica limpia su vejiga sin necesidad de estar conectado a una sonda. Pero para eso tiene que estar entrenado, obviamente. Ahí ven, mira cómo acá se está metiendo el catéter a una bolsa colectora. ¿Listo? Y vamos a la última clase, chicos, para terminar esta jornada. Hasta acá viene el segundo examen, ¿no? Ya vamos a preparar las diapositivas, las preguntas. Todavía no las he preparado, pero voy a hacer preguntas tipo mío, para que salgan ahí a ver hasta dónde han entendido lo que se les ha dicho. Vamos a ver acá. Ahora vamos con la última. Bueno, vamos a terminar esta jornada hablando de la patología escrotal. Vamos a hablar de la torsión testicular. Esta torsión testicular ocurre cuando hay una rotación anómala del cordón espermático sobre sí mismo, lo que ocasiona una disminución del aporte sanguíneo al testículo y al epidídimo. Entonces, como ustedes comprenderán, el cordón espermático que va al testículo contiene un paquete vascular, y en ese paquete vascular viene la arteria testicular. Cuando hay una torsión, esa arteria queda ocluida, y al estar ocluida va a disminuir el acceso de sangre al testículo. Por lo tanto, ese testículo puede sufrir un infarto, no se infarta porque no le llega la sangre. Entonces, esta torsión testicular es la causa más frecuente de pérdida testicular. Miren acá un testículo que ha sido torsionado, y se inicia como una oclusión venosa parcial que luego se hace completa y finalmente arterial, ¿no? Lo cual produce un infarto isquémico del testículo, que produce la necrosis del testículo si es que no se trata antes de las 6 horas de la función arterial. O sea, se convierte en una emergencia quirúrgica. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con estas características, tienen que recomendarle que tiene que ser evaluado por el especialista, porque potencialmente tiene que ser operado. Porque si no lo detuerces y esperas 6 horas, ese testículo ya se pierde, se necrosa, y después ya hay que operarlo para sacarle el pobre testículo nada más, porque ya fue. Tienes 6 horas nomás que puedes esperar. Entonces, cuando vienen estos pacientes, ojo, no le estén dando analgésicos y decirle vuelva mañana y sigue el dolor. No lo dejen en observación hasta el día siguiente. No, aquí hay que tomar decisiones ya. ¿Desde qué hora comenzó el dolor? Al mediodía, y vienen ustedes a las 2 de la tarde. Ya pasaron 2 horas. Las 2 de la tarde vienen hasta las 6 máximo para tomar decisiones. No puedes esperar hasta la noche, hasta el día siguiente, para decir qué hacer con el paciente. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, es frecuente en varones jóvenes, a la edad de ustedes, entre 12 y 25 años. Se considera una emergencia quirúrgica, porque si no lo detorsionas, el pobre testículo se va a infartar. Miren acá la anatomía normal del testículo. Miren cómo acá viene la vena y la arteria que va al testículo, el conducto deferente, todos son parte del paquete del cordón espermático. Y miren acá la forma de torsión. Hay una forma de torsión que es
extravaginal y otra que es intravaginal. Estamos hablando de la túnica vaginal del escroto, no confundir con la vagina de la mujer, pero no están pensando otras cosas. Acá me refiero a la túnica vaginal del escroto. Entonces esta torsión a veces es por fuera, miren acá, y a veces es por dentro. Esa es la diferencia. Tenemos acá, por eso, 3 tipos de torsión. La extravaginal o supravaginal, que es el primer caso de aquí, afecta la totalidad del cordón por fuera de la túnica vaginal con una visión incompleta del gubernáculo, que es el ligamento escrotal, pero solo representa el 6% de casos. En el 94% es intravaginal. Acá, como este ejemplo de aquí, la figura B. El testículo y el epidimo se torsionan por dentro de la túnica vaginal. Es en el 94% de casos de torsión. Y en algunos casos más raros, ya es por un mesorquio largo, miren acá. O sea, el mesorquio es lo que une el epidimo con el testículo. A veces estos no están pegados, sino están separados. Y este mesorquio también se torsiona y afecta solo al testículo por dentro de la túnica vaginal. Es otra variante de una torsión testicular. Entonces, esta patología, que también se conoce como torsión del cordón espermático, recuerden que es en varones jóvenes, puede ser hasta entre 12 y 18 años el grupo de pacientes que sufran de este problema. Es de inicio súbito, brusco, es un dolor intensamente localizado en el escroto y puede acompañarse de náuseas y vómitos. Entonces acá entender lo que es súbito, ¿no? Súbito es cuando tú estás de lo más normal y comienzas a sentir un dolor, así, en ese momento. No es que el paciente, no, desde ayer me está doliendo, de la semana pasada, no, eso no es torsión. Torsión estás normal, pero comienza a doler, el dolor es intenso, que no paras hasta la emergencia. Puede hasta llegar vomitando el paciente. Y no es que tenga problemas digestivos, sino tiene una torsión. Y fíjate la edad, ¿no? Tienes que sospechar. Entonces, en el examen físico, yo esto es algo que sí se debe de saber. El testículo se encuentra ascendido, o sea, más arriba que el otro, con gran sensibilidad y dolor al tacto, o sea, tú lo tocas y le va a doler. El cordón se encuentra engrosado porque está torsionado, con signos inflamatorios con importante enrojecimiento y edema, y esto es crucial. Hay ausencia del reflejo cremastérico. ¿Qué es el reflejo cremastérico? Vamos a ver acá. A ver, la gordita que está atrás, la de celeste, que está hace rato no sé qué haciendo. ¿Qué es el reflejo cremastérico? ¿Tienes una vaga idea? ¿Qué es el cremaster, sabes? ¿Qué le iba a quedar? No, pasas por la ingle, por me equivoco, es una agujita. Lo pasas y se contrae el músculo cremaster. No sabes. Mira, a ver, te explico. ¿Tú qué eres? ¿Son amigos? Ya, imagínate a tu amigo, lo echas en la camilla así, echadito, pero es tu paciente, no es tu amigo. Bájate, papá, el pantalón y la truza, le dices. Así le dices. Él conmigo se va a bajar porque te tiene miedo a ti. Se baja, entonces tú le abres los muslos, el pene y los testículos ahí. Espérate, mamá, espérate, ahora ya sabes, no sabes, ahora ya sabes. No me digas lo que te voy a enseñar. Le bajas el pantalón y la truza hasta la rodilla. En la parte interna del muslo, bueno, tú no tienes uñas largas, pero puedes agarrar una tijerita, una pinza y le pasas como una caricia. Y ahí que vas a ver que el testículo se contrae. Este es el reflejo cremastérico. ¿Y eso qué pasa con una torsión testicular? ¿Está o no está? No está. Entonces, eso es lo que tienen que evaluar en un paciente. Eso es lo primero, que no va a haber reflejo cremastérico. Tenemos otros signos, el signo de Gobernó.
Este gobernó el testículo comprometido, o sea, el que está torsionado, está más alto que el otro testículo, que está en una posición horizontal, miren acá. Este cuando se torsiona se eleva y se pone horizontal, no está así vertical, ¿ven? Ese es el signo de gobierno que tú vas a ver en el trasero. Tercer punto, y es el que más generalmente lo van a ver en la práctica, es el signo de PREC negativo. En este signo, a veces uno entra en confusión. Primero, para saber qué es negativo, te das de qué es lo que es